Nosotros pintamos de paz. Solo sucedió. Nadie lo planeó, nadie lo ordenó. Los oficiales no sabían qué hacer al respecto, solo dejaron que ocurriera. Los eventos que precedieron este momento no eran sino de paz. En agosto de 1914 explotó la Guerra de Europa. Alemania y el Imperio Austrohúngaro se enfrentaron a Francia, Rusia y Gran Bretaña. Ambas partes esperaban un final razonablemente rápido del conflicto. Nadie tenía ni la menor idea de que iba a durar 4 sangrientos y miserables años. A pocos meses de la guerra, el 18 de diciembre de 1914, los británicos atacaron las posiciones alemanas en el bosque de Plugstirt, Bélgica. Una vez que arremetieron contra la tierra de nadie, los soldados británicos resultaban un blanco fácil en los cientos de kilómetros de campo abierto entre las trincheras contrarias. El ataque fracasó y cobró cientos de vidas en ambas partes. Los cuerpos en descomposición llenaron miles de trincheras. El espectáculo deprimente de restos humanos resaltaba el desespero inútil de la guerra. Los primeros meses del invierno de 1914 fueron miserables. Hacía frío, llovía, no había lugar alguno para mantenerse seco y sentir alivio de los elementos climáticos. Los soldados vivían en trincheras llenas de agua o en grandes pastos llenos de lodo con barricadas de sacos de arena frente a ellos. Descubrieron en su guerra de trincheras que no era una guerra. La guerra más grande era mantenerse vivo. El odio desaparecía cuando uno se daba cuenta que el enemigo más grande eran las fuerzas naturales que nos rodeaban. Lo primero que uno deseaba era vivir otro día, vivir para luchar otro día. El enemigo estaba en segundo lugar. El 24 de diciembre, una semana después de la sangrienta derrota en el bosque de Plugstirt, los soldados británicos se acostumbraban a sus trincheras en lo que debía ser una miserable Nochebuena. De pronto, en varios puntos del frente occidental, los soldados estaban asustados por unos sonidos extraños que iban por toda la tierra de nadie. Y cerca del anochecer de la Nochebuena, las tropas británicas escucharon sonidos de villancicos y canciones que eran cantadas en las trincheras alemanas. Y los centinelas que estaban atentos, observando cuidadosamente desde sus puestos, podían ver por instantes pequeños árboles de Navidad con luces sobre la barricada alemana. Al principio, los británicos pensaron que era una treta para enmascarar un ataque. Esperaron ansiosamente. Luego, poco a poco por todo el frente, los hombres se dejaron llevar por el espíritu navideño. En la víspera de Navidad, ambas partes comenzaron a cantar. Los alemanes cantaban Noche de Paz, que en alemán es Stille Nacht. Los británicos cantaban la misma canción, pero en inglés. En ese momento había una competencia de canto con los que a la mañana siguiente posiblemente se despertarían. El espíritu de Navidad tomó las riendas del momento. Luego de esa noche, algunos soldados alemanes se acercaron cuidadosamente a los centinelas británicos. Una vez que los alemanes se dieron cuenta de lo que sucedía, de que las luces y los árboles de Navidad no provocarían un bombardeo de artillería o se abriría fuego, algunos salieron haciéndole algunos gestos a los británicos. Salieron completamente desarmados y avanzaron hasta la tierra de nadie. La naturaleza humana tenía el control. La idea era que todos éramos iguales, vistiendo uniformes grises en vez de khaki. ¿Y por qué no vamos y vemos realmente cómo son nuestros enemigos? Y salieron a descubrir lo que los alemanes querían. Las primeras negociaciones parecían estar instigadas con la idea de sepultar a los muertos, y los británicos estaban ansiosos por asegurarse de que cuando fueran asesinados, sus cuerpos serían identificados y se les daría una sepultura adecuada. Por semanas, los restos de los compatriotas caídos estuvieron esparcidos en la tierra de nadie. Amigos y enemigos se encontraron e hicieron una tregua para enterrar a los muertos el día de Navidad. Y cuando comenzó a amanecer en la mañana de Navidad, muchos pensaron que debieron estar soñando.
¿De verdad lo hicimos? ¿De verdad nos reunimos con el enemigo en la tierra de nadie? Aún estaban los árboles de Navidad parados sobre las trincheras. Tuvimos que haberlo hecho, y estuvieron de acuerdo con pasar un tiempo en el campo de batalla quitando los muertos. Era algo espeluznante y deprimente de hacer. Los entierros se hicieron de tal manera que intensificaron el compañerismo. Cada lado ayudó al otro. Cada uno se involucró en los servicios funerarios para enterrar a los muertos. Y muchos de los muertos eran gente que ellos conocían, lo cual intensificó el sentimiento de que todo era un terrible desastre. Una vez que los muertos estaban enterrados, los ex enemigos se reunieron en la zona de asesinato entre las trincheras, las cuales estaban llenas de lodo. Cada lado tenía mucha curiosidad acerca del otro. Los alemanes, por ejemplo, habían capturado a algunos de los prisioneros británicos en el pasado, a los que llamaban C y B, carne y vegetales. Los británicos anhelaban la cerveza que tenían los alemanes, al igual que los cigarrillos. Hubo una gran negociación. Era como un inmenso mercado de pulgas en la tierra de nadie el día de Navidad. Por momentos, los alemanes eran capaces de hablar inglés perfecto. Muchos habían trabajado en Londres antes de la guerra. De hecho, un soldado alemán le preguntó a uno británico si podía hacerle el favor de hacerle llegar una carta a su novia que vivía en Suffolk. Realmente fue una experiencia muy extraña, el estar junto a personas que habías tratado de matar 4 meses antes y con quienes ahora se intercambian regalos, historias y fotografías. Pero algunos de los oficiales de ambos lados se resistieron a participar a la buena voluntad navideña. Los oficiales no podían detener la situación espontánea. Los soldados privados británicos saliendo de sus trincheras para ir a conocer a los alemanes. Y a la final los oficiales se unieron. Utilizando un balón de fútbol provisional, los combatientes se unieron pacíficamente en una competencia animada. Algunos señalan que los alemanes le ganaron a los británicos 3-2. Lo más irónico de la alegría navideña en un campo de batalla era limpiar ambos lados. En 1914, muchos de esos soldados profesionales vieron al enemigo como soldados amigos, y quizás una de las cosas que ayudó a que en ese año se diera una tregua fue el hecho de que se dieron cuenta de que ambas partes estaban en el mismo estiércol. Estaban deseando perder la guerra, rendirse o renunciar, pero todos estarían extremadamente satisfechos si todo ese asunto hubiese traído un pronto final. Al final, el alto comando de ambas partes estaba alerta. Sabrían cuáles serían las consecuencias si seguían permitiendo tal interacción. Parte del problema, por supuesto, una vez que se tuviera la tregua y se haya conocido a los soldados alemanes, que a la final eran iguales que los demás, era cómo se iba a comenzar de nuevo la pelea. En ocasiones, para comenzar, debían disparar a la cabeza de los otros, para asegurarse de que no herirían a nadie. Lo único que podían hacer era reemplazar las tropas. Por lo tanto, lo llamaron cambio normal de tropas para reserva. Pero para la mayoría, las tropas nuevas vendrían a pelear de la forma como ellos querían. Muchas de las tropas que estuvieron en la tregua navideña, por supuesto, regresaron a pelear de nuevo. Y algunos de los que regresaron fueron asesinados al principio de su llegada. En una carta sobre la improvisada tregua navideña de 1914, un oficial inglés narra el inolvidable momento humano en una guerra que la humanidad borró. Disparé 3 veces al aire. Hice una bandera que decía Feliz Navidad y me subí a la barricada. Él hizo una bandera que decía gracias y el capitán alemán apareció sobre la barricada. Ambos hicimos una reverencia, saludamos y bajamos a nuestras respectivas trincheras. Disparó 2 veces al aire y de nuevo comenzó la guerra.